Hola, soy Laura Bueno, fundadora de All About Words. El día de hoy presento una nueva historia, ya no dirigida para el público infantil, sino para adolescentes y adultos. El género de este libro cambia sustancialmente lo que he escrito por los pasados 10 años e inicia una colección sobre libros de navegación en el Pacífico. Espero que disfruten la lectura de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe en Cabo San Lucas. Estamos rodeados de escritores, muchos escriben sobre ficción y sus personajes llegan a ser incluso más famosos que sus mismos escritores. El Romeo y Julieta de Shakespeare, y en el caso particular del que les quiero hablar es de Robinson Crusoe. Su escritor, el novelista inglés Daniel Defoe, creó una magnífica historia que conocen generaciones y generaciones de niños y de adultos, de la cual se han hecho hasta películas. Durante los últimos 2 años me he dedicado a rescatar la historia de uno de los personajes que inspiró al novelista británico Daniel Defoe para crear su Robinson Crusoe. Su nombre es Alexander Selkirk. Usualmente se llamaba Selkirk, pero el hombre decidió cambiarse el nombre cuando se hizo a la mar. Era un navegante escocés que en el año de 1703 decidió formar parte de una expedición inglesa que iba a dar la vuelta al mundo con una finalidad específica. Pero este navegante no es cualquier navegante. Se trata de una historia de piratas, pero no lo puedo decir en voz alta, porque si ellos escucharan, se molestarían un poco porque se llaman a ellos mismos corsarios. Corsarios porque tenían permiso para robar, permiso de la corte del almirantazgo inglés para poder atacar barcos enemigos en alta mar y apoderarse de su carga y de los mismos barcos. Mientras tomamos un café, les invito a conocer la verdadera historia del personaje Alexander Selkirk, que en 1703 forma parte de una expedición que da la vuelta al mundo con un fin específico, la captura de un galeón español. Durante el inicio de los 1700, todavía Gran Bretaña no tenía grandes posesiones en el mundo. España y Portugal, desde el siglo XV, se habían dividido el mundo en dos, como si fuera un pedazo de pastel. Del lado de África y la costa de Brasil era para Portugal, y América, como todos conocen, era parte de los españoles. México formaba lo que se llamaba la Nueva España. Ya teniendo estas piezas de ajedrez colocadas en el mundo, la Gran Bretaña no se quería quedar atrás. Entonces, como está rodeada de agua y es una gran isla, eran expertos navegantes que se aliaron con los holandeses para atacar barcos en alta mar. Como mencionamos hace un momento, ellos no se llamaban a sí mismos piratas, eran corsarios, pero para los españoles y los franceses, que eran sus enemigos, no eran otra cosa que piratas. Todos conocemos a los piratas que vienen al Caribe y a los piratas que recorren la costa de Carolina del Norte, Carolina del Sur, y que únicamente cruzaban el Atlántico. De los piratas o corsarios que yo les voy a narrar, son aquellos que cruzaban hasta el sur de América por Cabo de Hornos y daban la vuelta al mundo para retornar a la Gran Bretaña. Estas personas, estos navegantes, en realidad eran valientes, eran osados e intrépidos, mucho más que los que se quedaban en el lado del Atlántico. Les narro un poco sobre la navegación. Los barcos salían de Gran Bretaña, de los puertos normalmente de Bristol, cruzaban el Atlántico, tocaban parte de Brasil y bajaban hasta la Patagonia al sur de Chile. Entonces, volviendo a la navegación de Alexander Selkirk, él salió de Gran Bretaña, llegó al Cabo de Hornos en América del Sur y unos días después de cruzar Cabo de Hornos, con las embarcaciones dañadas, los hombres enfermos y necesidad de fruta y de agua, se detuvieron en la isla de Juan Fernández, que es una isla chilena en el litoral del Pacífico Sur. Esa isla era conocida para piratas y corsarios para reabastecer sus embarcaciones.
en esa isla precisamente es en donde Alexander Selkirk se queda abandonado por 4 años y medio por una desaveniencia con su capitán, en la que él prefirió bajarse de una embarcación que posiblemente estaba en riesgo de hundimiento a continuar el viaje de circunnavegación que había iniciado en la Gran Bretaña en 1703. Es ahí en donde Daniel Defoe se inspira para iniciar su historia de Robinson Crusoe, un hombre que se enfrenta a los elementos de la naturaleza, a la soledad y a la angustia de no saber si en algún momento lo van a rescatar. En el caso de Alexander Selkirk, la historia es mucho más interesante que Robinson Crusoe, porque como ustedes saben, Robinson Crusoe se queda 8 más 20 años en esa isla, así lo dice la novela. Alexander Selkirk solo estuvo 4 años y medio, porque lo rescataron otros ingleses que venían precisamente a hacer lo mismo, a dar la vuelta por el sur de América y para subir a las costas de Nueva España. Tuvo la fortuna de que lo rescataran y se incorpora entonces a la expedición del capitán Rogers, capitán Woodes Rogers, 2 barcos, el duque y la duquesa, con excelentes navegantes en busca de barcos enemigos. La guerra de sucesión española aún estaba ventilándose, entonces tenían permiso para robar. Las patentes de corso estaban vigentes. Mi novela empieza en el inicio del rescate de Alexander Selkirk. A través de sus capítulos vamos navegando todas las latitudes del Pacífico Sur hasta llegar a Cabo San Lucas. ¿Pero por qué Cabo San Lucas? Preguntarán, ¿qué sentido tiene Cabo San Lucas? Ahora tiene campos de golf, todo el mundo viene a la pesca y viene a actividades turísticas o deportivas, pero en ese entonces era casi como también el fin del mundo, una península que aún no se sabía que era península, tan lejana de Europa y tan cercana en las ambiciones de los hombres. Los ingleses querían llegar precisamente a Cabo San Lucas porque tiene un lugar, una bahía guarecida de los vientos en donde se escondían para esperar la llegada del galeón español. ¿Pero de dónde venía el galeón español? Filipinas, en Asia, era posesión española. Y de Filipinas se traía la mercancía más valiosa de Asia, misma que se destinaba a Acapulco, que era el puerto más importante de la Nueva España. Y posteriormente cruzaba lo que es ahora México con destino a España y al rey de España. Si bien Filipinas está en una latitud muy cercana de Acapulco, no se puede navegar de manera directa. Lo que se tenía que hacer era tomar la corriente Kuroshio que los llevaba hacia Taiwán, después a Japón, en el sentido de las agujas del reloj, navegaban hacia la costa de California, en donde tomaban una corriente que es la corriente California, que precisamente termina al sur de Cabo San Lucas. Evidentemente las embarcaciones después de 6 meses de navegación querían reabastecerse de agua, de alimento, de fruta. El primer lugar en donde lo podían hacer era Cabo San Lucas. Es en donde estaban los piratas esperando a su presa. Los españoles entraban por el Pacífico y los ingleses salían y se encontraban en la latitud más al sur de Cabo San Lucas, buscando capturar el barco español. Los españoles buscaban aniquilar a los corsarios y hundir sus barcos. Los ingleses no, tenían que tener la cautela de abordarlos para no destruir la embarcación, apoderarse del tesoro y llevarse el barco como trofeo a la Gran Bretaña. Por lo general, la gente me ha preguntado si mi libro es ficción o es realidad. Inicialmente, yo empecé a escribir un libro sobre biografías de piratas, porque durante muchos años piratas y corsarios venían a las costas de Baja California Sur. Cuando empecé a investigar sobre uno de los piratas que me llamó la atención, me di cuenta que mencionaba a un navegante llamado Alexander Selkirk, y lo leí en una ocasión en su diario, y después leí otro navegante que venía con Rogers y volvió a mencionar a Alexander Selkirk, después de un par de ocasiones en donde el nombre saltaba de las oraciones y de los párrafos de aquellos libros y diarios. Me puse a investigar y fue cuando me di cuenta que Alexander Selkirk era el personaje que le dio vida a Robinson Crusoe. Por muchos meses me dediqué a leer los diarios de los corsarios, escritos en el lenguaje del mar, y empecé a descubrir toda la terminología náutica y sobre todo el inglés antiguo, que si bien es uno de los retos más grandes a los que me enfrenté en esta novela,
me llevó a encontrar historias increíbles, historias que son reales, que están basadas y fundadas en hechos. Toda la investigación del libro está documentada en 104 referencias para las personas que quieran indagar más sobre la historia. Si bien es cierto, la novela está basada en hechos reales, tiene la parte de ficción. ¿En qué? En lo que nos gusta a las mujeres, sobre los piratas, el romance y a los hombres la aventura. Se han hecho varias películas acerca de Robinson Crusoe, del personaje de Daniel Defoe, pero de Alexander Selkirk aún no tenemos una. En este momento los invito a tomar Cabo San Lucas como punta de referencia para crear una de las películas más interesantes de navegación de la historia internacional. ¿Qué es lo que me inspira a escribir? Mis 2 primeros libros fue inspiración de mis hijos. Mi tercer novela llegó también de una manera mágica. Resulta que en el año 2008, cuando fallece mi abuelo, deja algunos artículos en los cuales se encuentra un pin de golf. Mi madre me lo regala y normalmente en Los Cabos, como es un lugar de campos de golf, ella presume que yo voy a jugar golf. Y sí inicié jugando golf, pero realmente a mí me atrae la literatura, me atrae leer, me atrae escribir. Entonces guardé el pin en una cajita y no volví a tocar el bastón de golf. En el pin venía una frase, en latín, que significa mientras respiro tengo esperanza, dum spiro spero. Esa frase viene de una población en Escocia, básicamente es el moto de St. Andrews. Años después tuve la oportunidad de visitar St. Andrews en Escocia. Cuando entré a su tienda de golf me encontré que había unos pins similares al que me había dejado mi abuelo y tenían la misma frase. La frase era del condado de Fife, en Escocia. Fue cuando inicié la investigación acerca de todos los piratas que habían navegado en estas aguas. En uno de los libros, hace 2 años, me encontré con que Woodes Rogers, el corsario que rescata a Alexander Selkirk, utiliza esa frase. Y no nada más la llegó a utilizar, sino que está plasmado por un artista, por un pintor inglés que se llama William Hogarth. La frase la utilizan en un cuadro que le hacen al capitán Woodes Rogers. En ese cuadro viene Dum spiro spero grabado en una placa de piedra. Los invito a leer Alexander Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe en Cabo San Lucas.